Las resurrecciones en la Biblia. Introducción. La doctrina de la resurrección es uno de los pilares fundamentales del cristianismo. El Evangelio no solamente anuncia que Cristo murió por nuestros pecados, sino también que resucitó corporalmente, garantizando así la futura resurrección de todos los seres humanos. Pablo afirma, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. La palabra griega para resurrección es anástasis, anástasis. Significa literalmente, levantarse, ponerse de pie nuevamente. Resurrección corporal, nunca significa simplemente la supervivencia del alma, sino el levantamiento del cuerpo. La esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento habla menos claramente que el Nuevo, sí enseña la esperanza de la resurrección. Job capítulo 19 versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive. Job esperaba contemplar a Dios después de la muerte. Isaías capítulo 26 versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Es una de las declaraciones más claras del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12 versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí aparecen dos resurrecciones distintas según el destino. Unos para vida eterna, otros para vergüenza perpetua. Este pasaje es la base del desarrollo posterior en el Nuevo Testamento. Jesús confirmó la resurrección. Jesús habló constantemente de ella. Juan capítulo 5 versículo 28 al 29. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí aparecen dos grupos. Los que hicieron lo bueno. Los que hicieron lo malo. Todos resucitarán. No existe una aniquilación del impío. Cristo, las primicias. La primera gran resurrección ya ocurrió. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. La palabra, primicias, aparche, proviene de la fiesta de las primicias, Levítico capítulo 23. Así como las primeras espigas garantizaban toda la cosecha, Cristo garantiza la futura resurrección de todos los creyentes. Las diferentes resurrecciones mencionadas en la Biblia. Primera, la resurrección de Cristo, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Juan capítulo 20, es única porque nunca volverá a morir, posee un cuerpo glorificado, Romanos 6 en 9. Segunda, los santos resucitados después de Cristo, Mateo capítulo 27 versículos 52 al 53, muchos cuerpos de santos, fue una resurrección extraordinaria, hay debate sobre si luego murieron nuevamente. La mayoría de los teólogos cree que sí. Tercera, la resurrección espiritual, Efesios capítulo 2 versículo 1 al 6. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Todo creyente experimenta una resurrección espiritual cuando nace de nuevo. Es distinta de la corporal. La resurrección de los creyentes. Esta constituye la gran esperanza cristiana. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo explica. Cristo desciende, los creyentes muertos resucitan, los creyentes vivos son transformados. Todos reciben cuerpos glorificados, el cuerpo resucitado. 1 Corintios capítulo 15 dedica todo el capítulo al tema. Pablo contrasta, se siembra, corrupción, deshonra, debilidad, resucita, incorruptible, glorioso, poderoso, no significa un cuerpo inmaterial. Jesús resucitado, caminó, habló, comió, fue tocado. Lucas capítulo 24, la primera resurrección de Apocalipsis capítulo 20. Este es uno de los pasajes más debatidos. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 al 6. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí aparecen tres interpretaciones principales dentro de la teología. 1. Premilenialismo, la interpretación más común en muchas iglesias evangélicas. Enseña, Cristo regresa, los creyentes resucitan, comienza el milenio. Después resucitan los impíos. 2. Amilenialismo. Entiende que la primera resurrección representa el nuevo nacimiento, o la entrada del creyente al cielo después de morir. La segunda resurrección ocurre al regreso de Cristo. 3. Postmilenialismo. Muy parecido al amilenialismo respecto a la resurrección. La resurrección de los impíos. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15. Después del milenio, según la interpretación premilenial. Todos los incrédulos resucitan. Daniel capítulo 12 versículo 2. Juan capítulo 5 versículo 29. Hechos capítulo 24 versículo 15. Comparecen ante Dios. Son juzgados. ¿Cuántas resurrecciones habrá? Desde la perspectiva premilenial dispensacional, muy extendida en la teología conservadora, suele distinguirse. Cristo. Los santos de Mateo capítulo 27. Los creyentes en el arrebatamiento.
Los mártires de la tribulación, Apocalipsis capítulo 20. Los incrédulos para el juicio final. Sin embargo, otros teólogos prefieren hablar de dos grandes resurrecciones. La de los justos, la de los injustos, basándose en Juan capítulo 5, Daniel capítulo 12, Hechos capítulo 24. ¿Quién resucitará? Toda la humanidad. Hechos capítulo 24 versículo 15. Ha de haber resurrección de los justos e injustos. Nadie permanecerá muerto para siempre. La diferencia entre resucitar y ser transformado. Los creyentes vivos no resucitan. Son transformados. 1 Corintios capítulo 15 versículo 51. No todos dormiremos. Los muertos resucitan. Los vivos son transformados instantáneamente. La victoria sobre la muerte. La resurrección derrota completamente la muerte. 1 Corintios capítulo 15 versículo 54 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte fue vencida por Cristo. Aplicaciones prácticas. La resurrección da esperanza. La muerte no tiene la última palabra para quienes están en Cristo. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Motiva a la santidad. Saber que habrá una resurrección y un juicio impulsa a vivir en obediencia y fidelidad. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Fortalece en el sufrimiento. Los creyentes pueden enfrentar persecución y pérdida con la certeza de una vida futura glorificada. Romanos capítulo 8 versículo 18. Impulsa la evangelización. Todos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. Esto resalta la urgencia de proclamar el Evangelio. Juan capítulo 5 versículo 28 al 29. Afirma la realidad del cuerpo. La salvación bíblica no consiste en escapar del cuerpo, sino en su redención y glorificación. Romanos capítulo 8 versículo 23, Filipenses capítulo 3 versículo 20 al 21. Conclusión. Desde la perspectiva teológica, la resurrección es una doctrina central e indispensable de la fe cristiana. La resurrección corporal de Jesucristo constituye el fundamento de la esperanza del creyente y la garantía de que Dios cumplirá su promesa de vencer definitivamente la muerte. Las Escrituras enseñan que todos los seres humanos resucitarán corporalmente. Los creyentes resucitarán para vida eterna y recibirán cuerpos glorificados semejantes al de Cristo, mientras que los incrédulos resucitarán para comparecer ante el juicio final y enfrentar la condenación eterna. Daniel capítulo 12 versículo 2, Juan capítulo 5 versículo 28 al 29, Hechos capítulo 24 versículo 15, Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15. Aunque existen diferencias entre las escuelas escatológicas sobre el momento y la secuencia de algunos acontecimientos, todas coinciden en estas verdades esenciales. Cristo resucitó físicamente, los creyentes también resucitarán, habrá una resurrección de los impíos para juicio, y Dios establecerá finalmente un nuevo cielo y una nueva tierra donde la muerte ya no existirá. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 4. La esperanza de la resurrección anima al cristiano a perseverar, vivir en santidad y confiar plenamente en la victoria definitiva de Jesucristo sobre el pecado y la muerte.